En abril del año 2012 falleció el viñetista y académico de la Real Academia Española de la Lengua, don Antonio Mingote, cuyas viñetas se habían convertido en un símbolo para el periódico ABC. Un periódico monárquico que se permitía mantener una línea editorial que, aunque por supuesto sometida, conseguía un notable espacio inteligente entre líneas. En España durante muchos años solo había dos periódicos verdaderamente serios, que eran el ABC y La Codorniz. Sin embargo, ABC, cuando entra Antonio, llevaba ya más de 20 años sin humorista en sus páginas. Hay un paréntesis largo sin viñetistas. Yo creo que lo que se buscaba era la excelencia. Un amigo de Antonio le lleva uno de sus chistes a Torcuato Luca de Tena. Un ángel estaba con una trompeta y decía toco, y les entraba Franco. Entonces se supo ver por los responsables del periódico que este era el hombre. El genio del humorismo español en el siglo XX. A veces nunca me han dicho lo que tenía que hacer, jamás me han impuesto una idea, jamás me han insinuado que hiciera una cosa u otra o que no hiciera una cosa. Es decir, he tenido una absoluta libertad, lo cual es un regalo de la providencia, porque que poca gente tiene libertad, ¿no? Hasta el punto que se decía que el señor Mingote y el ABC estaban unidos de forma inseparable. Él es un recambio o un sucesor para el genial Mingote. Sustituir a Mingote es imposible. Va a ser muy difícil sustituir a Mingote. A veces me dicen, ¿y tú por qué nunca te has ido de ABC? Digo, ¿pero cómo me voy a ir de ABC? ¿Qué motivo hay para que yo me vaya de ABC? No me he ido ni me iré. Su muerte es portada absoluta del diario ABC, pero también es portada absoluta del periódico competidor La Razón. Se da la circunstancia de que el columnista estrella de La Razón era don Alfonso Usía, a quien se consideraba amigo íntimo del fallecido viñetista de ABC. Y lo llamativo es que esto iba a causar un enfrentamiento entre el periódico ABC y el periódico La Razón. Don Bieito Rubido, que era el director del ABC en 2012, publicó una tribuna de elogio hacia el fallecido señor Mingote e incluyó como motivo de elogio que, al contrario que otros, él siempre se quedó en el periódico ABC, lo que el señor Usía consideró que era un ataque a su persona, y eso le llevó a deslizar la idea en corrillos de que el señor Mingote seguía en ABC, pero estaba a disgusto y había estado a punto de irse en determinados momentos de ABC y pasarse al periódico La Razón, como él. Desde el entorno de ABC respondieron a ese rumor asegurando que eso era mentira y que el señor Mingote nunca se hubiera ido del periódico ABC. Y eso llevó a que el señor Usía presentara las pruebas, y es que tenía en su poder una carta del señor Mingote a el que había sido consejero delegado del Grupo Vocento, el señor Vargas, diciendo que a la vista de cómo le estaba tratando el periódico vasco, se da cuenta de que el ABC ya no era su ABC, de que ya no estaba cómodo allí, de que se sentía maltratado y que a partir de ese momento toda su relación con ABC la haría a través de sus abogados. Antonio Mingote se sentía profundamente ligado al ABC tradicional, el de Guillermo Luca de Tena, pero alejadísimo de los nuevos socios de Vocento, y lo prueba esta carta enviada en enero de 2009 al CEO de Vocento. ABC ha dejado de ser esa casa amistosa y acogedora para transformarse en una empresa que pretende convertirme en poco menos que un siervo provechoso y explotable. La sombra de Juan Ignacio se ha desvanecido. Quizá esta es llamativa porque fue al día siguiente que murió Mingote, sí, y que fue llamativa. Pero eso tiene una explicación. La explicación es la siguiente. Cuando muere Mingote, de los artículos que se publican, por lo que yo sé, está el mío, que yo digo que Mingote, a diferencia de otros, nunca quiso dejar ABC a pesar de las ofertas que recibió. Eso a Alfonso Usía le pareció muy mal. Pues eso de... El niño que se refería... Claro, y entonces, convirtió esto y utilizó una carta, que era, porque esa carta no era ni de él, o sea, esa era una carta de Mingote a ABC, o sea, que en realidad hizo un uso irregular de la... Pero yo me acuerdo que esto lo hablé con las dos hermanas Luca de Tena y decidieron que pasara de esto el tema. Tú piensas que La Razón es un desgajo del ABC, es una escisión, claro, sí, con eso, sí. Y entonces decidieron que no. El bueno de Usía
acabó mal con La Razón, como bien sabes. Pero eso fue un desahogo de Alfonso Usía, yo creo que cuando leyó ese artículo. Eso yo creo que es una cuestión más emocional que otra cosa. El primer periodista que respaldó públicamente al señor Usía fue el exdirector de ABC, don Luis María Ansón, que publica un artículo en El Mundo ratificando las palabras del señor Usía, porque le ayudan a acreditar su teoría de que el ABC había dejado de ser el ABC verdadero desde que estaba en manos de Vocento. El ABC de los Luca de Tena, el ABC que fundó don Torcuato, pues cuando hay un grupo vasco que tiene todos mis respetos y mis admiraciones, porque es un grupo desde el punto de vista periodístico excepcional, compró el ABC y le puso su sello encima. Y hay que aceptarlo, el nuevo propietario pues ha entendido el ABC de una manera distinta como era el ABC que fundó don Torcuato Luca de Tena en el año 1903 o 1905. ¿Tan distinta le parece, Luis María? Sí, me parece que sí. Yo creo que la idea que tenía don Torcuato del periódico, no solo como periódico, sino como una de las columnas que sostiene la sociedad española, junto a la banca, junto a los sindicatos, junto al Parlamento, junto a la Iglesia, etcétera, esa idea que tenía, esa ya no es la idea que preside la acción del ABC. Esa carta se la da el señor Usía al periódico La Razón, que dirige don Francisco Maruenda, y don Francisco Maruenda la publica en la portada de La Razón al día siguiente de que se conociera la muerte del señor Mingote. La portada de Alfonso Usía cuando falleció Mingote, que a muchos sorprendió. En fondo es cuestión del señor Usía, pero el hecho de que sea en portada se lo tenemos que atribuir a usted. ¿Usted por qué decidió que era sumamente relevante? Era, por si el lector no sabe a lo que estoy haciendo referencia, cuando falleció el señor Mingote y ABC dijo que siempre había sido, digamos, el dibujante ABC, la figura de ABC, y que eran mentiras los que decían que estuvo a punto de pasarse La Razón, y entonces usted publicó en la portada una carta donde se mostraba por lo menos un malestar de Mingote hacia el grupo Vocento. Bueno, yo creo que eso es históricamente así. Yo creo que ahí, a veces cuando se sobreactúa, yo conocí a Mingote desde hacía muchos años, ¿no? Alfonso Usía es amigo personal mío, yo suyo, ¿no? Es una de las personas que más cariño tengo, ¿no? Y hace muchísimos años que nos conocemos, y yo tenía el honor que Alfonso pues me incorporaba alguna vez a las comidas con Antonio, ¿no? Mingote era una persona, en el sentido más clásico, un hombre bueno, ¿no? Yo creo que si me tenía que decir cómo era Antonio, digo, pues un hombre bueno, cariñoso, que nunca hablaba mal, ¿no? Pero yo casualmente viví colateralmente este hecho, ¿no? No todo completo, donde pues la indignación de Mingote de cómo le estaban tratando en ABC, con una forma muy incorrecta, ¿no? Para lo que se merecía una de las grandes figuras culturales e intelectuales de nuestra historia reciente, como es Antonio Mingote, ¿no? Y entonces él, es cierto pues que estuvimos hablando con él para que se viniera aquí. Él se sintió siempre muy cómodo con La Razón, muy cariñoso, estaba aquí su amigo del alma, porque aquí luego la gente sobreactúa, la gente que acababa de conocer a Mingote, y no voy a decir nombres, parecía que sí lo conocieran de toda la vida, y luego él, me acuerdo que lo decía riéndose, ¿no? Pues con aquella humildad que tenía Mingote, ¿no? Y luego su mujer, que es una bellísima persona, pues al final pues decidieron continuar en ABC los años que les quedaba, que desgraciadamente para todos fueron pocos años. Para él era un desgarro, ¿no? Pero él estaba decidido, vamos, de hecho no desveló ningún secreto, estuvimos comiendo varias veces, ¿no? Para concretar su marcha. Me alegra mucho que gracias a esas negociaciones que llevó Mauricio Casals con él, pues sirvió para que ABC le tratara como Mingote se merecía. El diario ABC, que no pudo ignorar la aseveración que estaba haciendo el diario La Razón al sacar una carta del propio señor Mingote diciendo lo incómodo que estaba en ABC, solo pudo contrarrestar el efecto entrevistando a la viuda del señor Mingote, que aseguró en ABC que sí es cierto que su marido tuvo un calentón, pero que en el fondo aquello quedó solucionado y que nunca se hubiera ido en serio del periódico ABC, quedando 3 dudas sin resolver. En la que se refiere al diario ABC, si se equivocaron al desmentir tan tajantemente que el señor Mingote pudiera estar incómodo en ABC, cuando tenían que saber que lo que deslizaba el señor Usía sí era verdad. En el caso del señor Maruenda, si usar la muerte de Mingote para su guerra por lectores con ABC es lo más ético o estético que se puede hacer. En el caso del señor Usía, si hizo lo correcto usando una carta que le había confiado su amigo para atacar al periódico competidor, y por tanto si es una actitud reprobable, o si es un derecho por pensar que si el señor Mingote le dio esa carta era precisamente para que la hiciera público cuando lo considerara oportuno, y en aquel momento lo consideró oportuno.
Yo cuando hablo del ABC verdadero no quiero decir que el ABC verdadero sea mejor que el ABC del grupo vasco que adquirió el periódico. Lo que quiero decir es que el ABC que yo hice y en el que yo he estado era un ABC distinto y era el ABC desde mi punto de vista, pues el ABC verdadero, el ABC de la fundación. ¿Qué le pareció la portada con la que sorprendió a toda la prensa cuando falleció Mingote al día siguiente, que él y el señor Maronda publicaron aquella carta de Mingote, que la viuda dijo que aquello era cruzar una línea que quizá no debería haberse cruzado? Es que yo le tuve también, de las personas a las que yo le tuve afecto y respeto y enorme consideración, desde luego fue a Alfonso Ursía, que no me hubiese gustado que se hubiese ido del periódico, pero lo que no podía era él sobreponerse a las decisiones de la dirección. Y desde luego tuve esas dos personas a las que quise muchísimo y consideré muchísimo, que fueron Jaime Calmani, con el que me unió una estrechísima amistad. Yo incorporé inmediatamente a su hija Laura al periódico, y a Antonio Mingote. Y yo la verdad es que la utilización de esa carta por Alfonso Ursía me provocó fundamentalmente un cierto arrebato de tristeza.